Hola, los pasos para crear el sólido de revolución de esta lámpara desde cero son los siguientes. Primero hay que entrar al software Desmos dando clic a los iconos de Google Chrome. Después hay que dar clic en el buscador, escribir la palabra Desmos y a presionar Enter. Los resultados son estos, pero hay que seleccionar la primera opción titulada como calculadora gráfica Desmos. Así se vería la interfaz del software Desmos. Hay que dar nombre a este archivo, en este caso nuevo. Se te va a pedir asignar ese nombre y va a depender del modelo que se desee crear. Esta opción permite mostrar o ocultar las funciones matemáticas que dan forma al modelo 2D. Yo preparé las funciones de las líneas que definen la lámpara que seleccioné e ingresé a mi propio archivo para explicar a continuación cómo hacer los trazos. Aquí muestro las funciones matemáticas que anoté para formar el perfil de mi lámpara. Es importante ya tener preparadas las funciones que dan forma a los trazos de tu figura. Se puede acercar o alejar la pantalla de la gráfica para dar mayor comodidad. El estado actual de las funciones es oculto, eso lo indican los círculos vacíos. Para volver a mostrar una función se presiona el mismo círculo y puede usarse la barra de desplazamiento para ver todas las funciones en caso de tener muchas. Cuando una función se muestra, el círculo está relleno. Ahora voy a explicar cómo modificar los parámetros de una función para ajustar el trazo deseado dependiendo qué figura se quiere crear. Vamos a dar un acercamiento a la curva para apreciarla mejor. Se debe dar clic en la función como se muestra en el rectángulo azul. En la izquierda se especifica la función deseada y en la derecha se especifica el dominio que debe tener la función para delimitar la curva. Hice mediciones del objeto real y para utilizar una escala en la gráfica que me permitiera establecer el dominio más o menos por tanteo. Voy a explicar cómo cambiar los parámetros para ajustar cualquiera de las funciones. Si aumento la cantidad de x cuadrada, la curva sube y se deforma un poco. Si la decremento, la curva baja. Y lo mismo ocurre en x. Esto se debe a que la curva se desplaza lateralmente. Si aumento 10 unidades al término que no tiene x, la curva también se va a recorrer hacia arriba. Se va a explicar ahora la importancia del dominio. Veremos qué pasa si lo borro. Si lo borro, el dominio, la función se prolonga hasta el infinito, por eso hay que delimitarla. Más o menos hay que ir ajustando la función para lograr el trazo deseado. Ahora mostraré rápidamente cómo se crea el modelo de la lámpara en 2D. El proceso a seguir para crear el resto de los trazos es el mismo que expliqué. Ahora hay que dar clic al botón guardar para no perder los cambios realizados. También dar clic en el botón minimizar, pues vamos a usar estas funciones para el programa Wolfram, el cual va a crear el sólido de revolución. Regresando al escritorio hay que abrir el buscador, escribir el nombre Wolfram Matemática y abrir el programa con el botón. Hay que esperar, se debería ver esto, y luego generar un nuevo documento con ese botón. Yo ya tengo el archivo con el código para el modelo de mi lámpara. Hay que ampliar o maximizar la pantalla con el botón de forma cuadrada. Después dar clic al botón archivo, debe verse este menú, seleccionar la opción guardar como, elegir dónde vas a guardar el archivo, personalizar el nombre de dicho archivo y luego el botón guardar. Después voy a cerrar este archivo de ejemplo porque necesito abrir el otro donde tengo el código donde se generó mi lámpara. Al cerrar cualquier archivo aparece la siguiente ventana. En caso de tener un archivo ya hecho como mi caso, se selecciona el botón abrir. Después se escoge el archivo guardado y se da clic al botón abrir. Aquí se muestra el archivo con el código explicar. Se van a requerir las funciones del modelo 2D para llenar el código en Wolfram. Primero hay que escribir estas dos líneas como aparecen. Hay que cuidar los símbolos y las mayúsculas. En este bloque hay que escribir las funciones creadas en Desmos. A continuación se va a explicar el orden. Todas las líneas donde van las funciones matemáticas deben estar entre llaves y deben llevar una coma al final, excepto la última. En cada línea debe escribirse primero la función empezando por el y igual y la función copiada de Desmos. Después hay que agregar una coma y escribir el dominio de la función igual que en Desmos, pero sin las llaves exteriores. De ahí hay que continuar con el resto de las funciones con el mismo método, fijándose en comas, llaves, corchetes y símbolos de potencia, dependiendo de cómo es tu función. Hay que recalcar que ahí no va la coma porque esto genera un error en el código. Eh, Aquí donde está la llave, el corchete y la coma, eso se queda también igual. Hay que escribir después el dominio de la línea de toda tu figura, que es tu gráfica total. Copiar esta instrucción como está de mesh known. Después el comando export también escribirlo tal cual, excepto donde está el nombre, el primer parámetro entre comillas, porque ahí va el nombre de tu archivo, que es el del programa de Desmos. Al final hay que apretar las teclas Shift Enter para generar el sólido. Luego hay que seleccionar ese sólido para que aparezca el siguiente menú, este. Ahora hay que dar clic a la opción More, después a la opción Export Model y se va a abrir un menú. Hay que elegir exportar el archivo con la extensión STL porque es la extensión más usada para la mayoría de las impresiones 3D. La extensión STL es la más común y funciona bien. Con esta opción se te guardará el archivo con el nombre que le hayas puesto y la extensión .stl. Con eso ya tendrás listo el modelo para imprimir. Gracias por tu atención.